Pocos saben que la vida del Padre Pío no solo estuvo marcada por los estigmas y los milagros personales, sino también por intervenciones que impactaron a comunidades enteras, incluso a países. Esta historia nos lleva a los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo entero estaba sumido en el caos, el miedo y la destrucción. Italia se encontraba devastada. Las bombas caían sin piedad. Los soldados llenaban las calles y el llanto de las familias resonaba entre los escombros. Sin embargo, en medio de tanto horror, un pequeño pueblo parecía protegido por una fuerza invisible: San Giovanni Rotondo. Pero, ¿cómo era posible? Mientras ciudades vecinas eran arrasadas, este pueblo permanecía casi intacto. Los aviones enemigos sobrevolaban la zona, pero algo inexplicable sucedía cada vez que intentaban lanzar bombas allí. Las autoridades militares no entendían lo que pasaba. Los informes llegaban uno tras otro. Los pilotos no pueden completar la misión. Algo los obliga a dar la vuelta. Una presencia, una figura en el cielo. ¿Sería posible que el cielo interviniera en los asuntos de la tierra? Esta es la historia del milagro que detuvo una guerra. Gracias a la intercesión del humilde fraile de los estigmas, Padre Pío, lo que parecía un rumor entre los habitantes de San Giovanni Rotondo comenzó a ser confirmado por los propios protagonistas de la guerra, los pilotos. Testimonios oficiales y extraoficiales comenzaron a surgir, generando asombro incluso en las filas militares. Uno de los relatos más impactantes provino de un comandante de la aviación aliada. Según sus palabras, mientras sobrevolaban el área con la misión de bombardear, algo completamente fuera de lo común ocurrió. De repente, en medio del cielo despejado, apareció una figura misteriosa. Un fraile, vestido con su hábito marrón, se materializó en el aire. Su expresión no era de ira ni de amenaza, sino de profunda serenidad. Sin embargo, sus brazos estaban extendidos hacia los aviones, como dando una orden silenciosa, pero poderosa. ¡Deténganse! Los sistemas de navegación comenzaron a fallar. Las brújulas giraban sin control. Los motores sufrían fallos inesperados. Algunos pilotos intentaron forzar el descenso, pero era imposible. Una fuerza invisible empujaba las aeronaves hacia otra dirección. Ante la impotencia y el miedo, el comandante decidió cancelar la misión. De vuelta en la base, informó lo sucedido con incredulidad. No pudimos bombardear. Allí había un fraile en el cielo que nos lo impidió. Al principio, los altos mandos creyeron que se trataba de una alucinación colectiva provocada por el estrés del combate. Pero cuando otros escuadrones comenzaron a reportar exactamente lo mismo, el misterio se volvió imposible de ignorar. Movido por la incredulidad y la curiosidad, aquel comandante que había presenciado la figura en el cielo tomó una decisión inesperada: viajar personalmente a San Giovanni Rotondo para entender qué estaba ocurriendo allí. A su llegada, acompañado por algunos oficiales, fue recibido por los frailes capuchinos del convento. Preguntó con insistencia: ¿quién es este fraile que se aparece en los cielos? Necesito verlo. Necesito respuestas. Los religiosos, con serenidad, lo condujeron al interior del monasterio. Allí, sentado, en profunda oración, se encontraba un hombre humilde, de mirada penetrante y rostro sereno: Padre Pío. El comandante, que jamás había visto antes a aquel hombre, se quedó paralizado. Su rostro era exactamente el mismo que había visto en el cielo. Por unos segundos no pudo hablar. Su mente trataba de encontrar una explicación racional, pero su corazón ya sabía la verdad. Antes de que pudiera pronunciar palabra, el Padre Pío levantó la mirada, esbozó una leve sonrisa y le dijo con voz firme, pero llena de amor: entonces, ¿eres tú quien quería destruir este lugar? ¡Qué equivocado estabas, hijo! Aquel hombre se desplomó de rodillas, completamente conmovido. No entendía cómo ese fraile sabía quién era ni qué misión tenía.
pero entendió, en ese momento, que estaba frente a algo que superaba cualquier lógica humana. El comandante salió de allí transformado. Su relato recorrería después el mundo, convirtiéndose en uno de los testimonios más impresionantes de intervención divina en medio de la guerra. Lo más sorprendente de esta historia es que no fue un hecho aislado. Varios escuadrones aliados reportaron lo mismo, cada vez que los aviones se aproximaban a San Giovanni Rotondo con la intención de bombardear. Una figura aparecía en el cielo y los obligaba a retroceder. No importaba si era de día o de noche, si el clima era despejado o tormentoso. Siempre que se intentaba un ataque, sucedía el mismo fenómeno. Algunos pilotos declararon haber visto al fraile en el aire, otros dijeron que sus instrumentos simplemente enloquecían, y algunos aseguraban escuchar una voz firme en sus corazones que decía: «¡Detente! ¡No toques este lugar!». Mientras tanto, en el pueblo, la vida seguía marcada por la oración y la fe. Los habitantes sabían que algo sobrenatural los protegía, pero muchos no imaginaban hasta qué punto. El convento donde vivía el Padre Pío se llenaba cada vez más de peregrinos. Algunos buscaban curación, otros respuestas, pero todos coincidían en algo. Allí se sentía una paz que no existía en ningún otro lugar del mundo. Incluso los propios soldados italianos y los aliados comenzaron a acercarse, no como enemigos, sino como almas necesitadas de consuelo, de esperanza, de Dios. El milagro no solo protegía edificios o calles, protegía corazones, transformaba vidas, despertaba la fe en medio de la guerra. Los rumores sobre lo que estaba ocurriendo en San Giovanni Rotondo no tardaron en llegar a Roma. El Vaticano, siempre prudente ante fenómenos sobrenaturales, decidió enviar representantes para investigar lo que muchos ya llamaban el milagro del fraile volador. Los enviados hablaron con testigos, pilotos, oficiales militares y, por supuesto, con los frailes del convento. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. Los testimonios eran demasiado precisos, demasiado coincidentes para ser producto de la imaginación o de simples coincidencias. Los documentos oficiales de la época recogen datos sorprendentes. Informes militares de los aliados mencionan directamente la imposibilidad de bombardear San Giovanni Rotondo debido a un obstáculo inexplicable. Incluso algunos generales, conocidos por su escepticismo, admitieron que algo fuera de toda lógica había ocurrido allí. Por su parte, el Padre Pío jamás se atribuyó ningún mérito. Siempre que alguien le preguntaba sobre el tema, respondía con humildad: «No soy yo, es Dios, que protege a quienes confían en Él». El Vaticano, aunque no emitió un comunicado público en aquel momento, quizás por la sensibilidad política y social de la guerra, guardó en sus archivos estos informes como evidencia de una intervención divina clara y poderosa. A partir de entonces, la figura del Padre Pío dejó de ser solo la de un humilde fraile de estigmas, se convirtió en un faro de fe para millones y en el protagonista de uno de los milagros más asombrosos de la historia moderna. El milagro que rodeó a San Giovanni Rotondo durante la guerra no fue fruto del azar. Tampoco fue un hecho aislado en la vida del Padre Pío. Era el resultado de una vida entera dedicada a la oración, al sacrificio y a la intercesión por los demás. Cada día, el Padre Pío pasaba horas y horas en oración frente al Santísimo. Sus manos, marcadas por los estigmas, se elevaban al cielo mientras pedía por los enfermos, los pecadores, los necesitados y por el mundo entero. Su oración no conocía fronteras. Rogaba por los enemigos y por los amigos, por los soldados y por las víctimas, por los que creían y también por los que no. Quienes lo conocieron aseguran que su mirada penetraba el alma. A veces, antes de que alguien pronunciara una palabra, él ya sabía qué llevaba esa persona en el corazón. Su capacidad de bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo, fue documentada en múltiples ocasiones
y formaba parte del misterio que rodeaba su vida. Y fue precisamente esa profunda unión con Dios la que permitió que, en los momentos más oscuros de la humanidad, su intercesión se convirtiera en un escudo invisible, capaz de detener bombas, de cambiar el rumbo de aviones y de salvar miles de vidas. Porque cuando un alma está completamente entregada a Dios, el cielo se mueve. A medida que la guerra avanzaba y las noticias de aquel milagro se extendían, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Personas de diferentes países, culturas y religiones empezaron a peregrinar hasta San Giovanni Rotondo. Ya no importaban las fronteras ni los bandos. Allí no existían enemigos, solo almas sedientas de fe y esperanza. Los testimonios no se limitaban únicamente a lo sucedido en el cielo. Muchos afirmaban que, al llegar al convento, sentían una paz sobrenatural. Enfermos que los médicos habían desahuciado encontraban allí alivio y, en algunos casos, curaciones inexplicables. Matrimonios rotos se reconciliaban. Personas que habían perdido toda fe la recuperaban con solo mirar a los ojos de aquel humilde fraile. Incluso soldados que habían participado en la guerra regresaban para agradecer. Algunos confesaban que, tras haber visto la figura del fraile en el cielo, sus vidas cambiaron para siempre. Dejaron atrás el odio, el rencor y el deseo de venganza. El Padre Pío no solo fue un instrumento de protección física durante el conflicto, fue un puente entre el cielo y la tierra, un recordatorio viviente de que, aun en medio de las mayores tragedias humanas, Dios nunca abandona a sus hijos. Y mientras las bombas caían en otras ciudades, San Giovanni Rotondo se convirtió en un oasis de fe, un refugio donde lo sobrenatural se mezclaba con lo cotidiano, y donde el amor de Dios se hacía palpable. Con el final de la guerra, muchos creyeron que los milagros relacionados con el Padre Pío terminarían. Pero no fue así. De hecho, fue solo el comienzo de un legado que trascendería generaciones. El relato del fraile que detuvo aviones enemigos se convirtió en parte de la memoria colectiva, no solo de Italia, sino del mundo entero. Historiadores, investigadores e incluso militares que participaron en la contienda continuaron dando testimonio de lo ocurrido, a pesar de que algunos sectores intentaron silenciar estos hechos por considerarlos demasiado incómodos para la razón humana. Pero la verdad siempre sale a la luz, y quienes presenciaron ese milagro sabían que lo que vivieron no era producto de la fantasía ni del miedo, sino de la intervención real de Dios a través de su siervo fiel. El propio Padre Pío, fiel a su humildad, jamás quiso hablar de lo sucedido. Ante las preguntas insistentes, solo respondía: «Yo soy solo un pobre fraile que reza. Lo demás es cosa de Dios». Su vida continuó marcada por la oración, la confesión y el servicio a los demás. Los milagros no cesaron, las bilocaciones, las curaciones inexplicables, las conversiones repentinas, todo seguía ocurriendo a su alrededor. El milagro del cielo durante la guerra se convirtió en un testimonio eterno de lo que puede lograr la oración y la fe. Un mensaje claro para la humanidad. El poder de Dios no tiene límites. El milagro que protegió San Giovanni Rotondo no fue solo un acto aislado de misericordia divina durante la guerra. Fue un mensaje claro y contundente para toda la humanidad. Dios sigue presente, actúa, protege y escucha a quienes confían en Él. La figura del Padre Pío en el cielo no solo detuvo bombas, detuvo el odio, la destrucción y recordó al mundo que la verdadera batalla no está en los campos de guerra, sino en el corazón de cada ser humano. Su vida nos enseña que la fe puede mover montañas, que la oración sincera es más poderosa que cualquier arma, y que cuando un alma se entrega por completo a Dios, se convierte en un canal directo de su amor y su poder. Incluso hoy,
Décadas después de aquel milagro, millones de personas siguen acudiendo al santuario de San Giovanni Rotondo. Muchos buscan respuestas, otros buscan consuelo, algunos piden milagros, y todos encuentran algo que va más allá de lo que esperaban, una experiencia viva del amor de Dios, porque el mensaje del Padre Pío no muere con el paso del tiempo, es eterno. Es una invitación constante a confiar, a rezar, a no perder la fe, aun cuando todo a nuestro alrededor parezca desmoronarse. El milagro del cielo que detuvo una guerra no fue anunciado con trompetas ni registrado en grandes titulares. No hubo discursos ni reconocimientos públicos, fue un milagro silencioso, como todo lo que hace Dios cuando obra a través de los humildes. El Padre Pío nunca quiso ser protagonista, nunca buscó fama ni reconocimiento. Su única intención era servir a Cristo, cargar con el dolor del mundo y consolar a las almas perdidas. Y aún así, su obediencia, su entrega y su oración cambiaron la historia. San Giovanni Rotondo no fue tocado por las bombas, no por casualidad. Fue una tierra defendida por el cielo gracias a la intercesión de un hombre que vivía con un pie en la tierra y el otro en la eternidad. Hoy, cuando el mundo enfrenta nuevas guerras, nuevos odios, nuevas amenazas, esta historia sigue siendo más actual que nunca. Nos recuerda que no estamos solos, que hay esperanza, que si somos fieles, si oramos con el corazón, si nos abandonamos en Dios, el cielo puede volver a intervenir. Y tú, que estás escuchando esto ahora, tal vez no veas frailes en el cielo, ni aviones siendo desviados por manos invisibles. Pero si tienes fe, si crees, si rezas, también podrás ser testigo de milagros, porque el poder de Dios no ha cambiado. Gracias por ver este video. Si te conmovió esta historia, no olvides darle like, compartirlo y dejar un comentario con un amén. Que Dios te bendiga.